Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a conmigo otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugosísimo, de esos que nos encantan, ¿verdad? Porque hoy les traigo un chismecito, un secreto que Ande le revela a Kerem y que, bajo ninguna circunstancia, debe llegar a oídos de su mamú. Prepárense porque esto se va a poner intenso. Antes de que empecemos con toda la carnita, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, si aman el drama, los secretos y los enredos amorosos, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Asu no se pierden nada. Y ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y vamos a descubrir este secreto explosivo que Ande le confiesa a Kerem. La tensión superíndice 3 n se palpa en el aire. Ande y Kerem n sentados en el sofá en penumbras. La luz de la luna entra tímidamente por la ventana, iluminando sus rostros preocupados. Kerem la mira fijamente con una mezcla de curiosidad y angustia. Sabe que lo que Ande a punto de decirle es algo importante, algo que la tiene visiblemente afectada. Podrá sentir el peso de la confidencia en cada uno de sus gestos, en la manera en que sus manos jugaban nerviosamente con el dobladillo de su vestido. Kerem comienza Ande con la voz temblorosa, tengo que contarte algo. Algo que llevo guardando desde hace mucho tiempo. Algo que me atormenta y que siento que ya no puedo seguir ocultando. Su respiración superíndice 3n era entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos, normalmente llenos de brillo y vitalidad, ahora reflejaban una profunda tristeza y desasosiego. Kerem le toma la mano, buscando darle seguridad. Su tacto cálido y firme intenta transmitirle apoyo y comprensión superíndice 3n. Ande, puedes contarme lo que sea. Sabes que siempre estaré copyright para ti, pase lo que pase. Apretó superíndice 3 suavemente su mano, intentando infundirle la valentua que parecua haber perdido. Ande respira hondo como buscando valor. Cierra los ojos por un instante, reuniendo todas sus fuerzas. Se trata de mi madre y de algo que ocurrió superíndice 3 hace aún más menos os. Algo que ella nunca debe saber. La frase flota en el aire, cargada de misterio y peligro. Kerem frunce el ceño más menos intrigado. ¿Copyright es lo que ocurrió superíndice 3? ¿De copyright se trata? Su curiosidad se mezcla con una creciente preocupación superíndice 3n. Intuye que la revelación superíndice 3n será devastadora. Ande baja la mirada, visiblemente avergonzada. Sus mejillas se tiñen de un leve rubor, delatando su incomodidad. Se trata de mi verdadero padre. La bomba estalla, silenciosa pero demoledora. Kerem la mira sorprendido. ¿Tu verdadero padre? Pero yo siempre he sabido que tu padre es. Su mente intenta procesar la información superíndice 3n, buscando alguna explicación superíndice 3n el superíndice 3 jica. No, interrumpe Ande con la voz entrecortada. Las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, humedeciendo sus mejillas. El hombre que siempre he creído que es mi padre, no lo es. Mi madre me mintió superíndice 3 durante toda mi vida. La amargura en su voz es palpable. Kerem se queda sin palabras. La revelación superíndice 3n lo deja completamente a tu superíndice 3 nito. No puede creer lo que estuve escuchando. Pero copyright n es entonces tu verdadero padre. Su cerebro trabaja a toda velocidad, intentando reconstruir la imagen que tenua de la familia de Ande. Ande suspira profundamente. El aire parece escasear en sus pulmones. Mi verdadero padre es el mejor amigo de mi padre, bueno, del hombre que creía que era mi padre. La verdad se despliega ante Kerem, en toda su complejidad y dramatismo. Kerem abre los ojos como platos. La situación superíndice 3n se vuelve aún más complicada de lo que imaginaba. ¿El mejor amigo? Pero eso es increíble. Ceu superíndice 3 mo es posible que tu madre haya ocultado algo a su durante tanto tiempo. La incredulidad se apodera de con diéresis copyright L. No logra comprender los motivos que llevaron a la madre de Ande a mantener ese secreto durante tantos aún más menos os. Ande se echa a llorar. Las lágrimas fluyen libremente arrastrando consigo aún más menos os de angustia y dolor. No lo su copyright Kerem. No lo entiendo.
Pero ella siempre me ha dicho que era por mi bien, para protegerme. Dice que si yo supiera la verdad, mi vida cambiaría para siempre. La justificación superíndice 3n de su madre no logra calmar su tormento interior. Kerem la abraza con fuerza, tratando de consolarla. Siente la necesidad de protegerla, de aliviar su sufrimiento. Tranquila, Ande. Todo va a estar bien. Yo te ayudaré copyright a entenderlo. Pero por qué copyright dices que tu madre nunca debe saber que me has contado esto. La pregunta es crucial. Entender el motivo del silencio es fundamental para poder actuar correctamente. Ande se separa un poco de con diéresis copyright L y lo mira a los ojos. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, buscan en los de Kerem una respuesta, una señal de apoyo. Porque si ella se entera de que te lo he contado, se enfadará muchísimo conmigo. Ella cree que esta información superíndice 3n es demasiado delicada y que podrá causarme mucho daño más menos o, además, temo que esto pueda arruinar su amistad con el que ahora su copyright que es mi padre. El miedo a las consecuencias de su confesión superíndice 3n la paraliza. Kerem comprende la gravedad de la situación superíndice 3n. Entiende por qué copyright Ande es tú tan asustada. Entiendo, Ande. Prometo que no le diré copyright nada a tu madre. Este secreto es tú a salvo conmigo. Su promesa es sincera. Harán todo lo posible por proteger a Ande y respetar sus deseos. Ande suspira aliviada. El peso que sentúa sobre sus hombros se aligera ligeramente. Gracias, Kerem. No su copyright copyright arua sin ti. Eres el único en quien confío lo suficiente como para contarle esto. Su confianza en Kerem es absoluta. Kerem le sonríe con ternura. Siempre estará copyright para ti, Ande. Siempre. Su amor por ella es incondicional. Pero la pregunta que ahora atormenta a Kerem es, copyright n con esta información superíndice 3n. ¿Deberán confrontar al verdadero padre de Ande? ¿O deberán seguir guardando el secreto para proteger a su madre? La decisión superíndice 3n no es fácil y las consecuencias podrán ser devastadoras. La balanza oscila entre la necesidad de Ande de conocer su verdadera identidad y el deseo de proteger a su madre del dolor. La situación superíndice 3n se complica aún cuando Kerem, impulsado por su instinto de detective y su preocupación superíndice 3n por Ande, decide investigar por su cuenta. Comienza a atar cabos, a buscar pistas en el pasado de la familia de Ande. Descubre que el verdadero padre de Ande, llamado Denise, también copyright n tiene sus propios secretos. Resulta que con diéresis copyright L siempre ha estado enamorado de la madre de Ande, Aileen, desde la juventud, un amor platónico que ha mantenido oculto durante du copyright cadas. La razón superíndice 3n por la que nunca revelo superíndice 3 la verdad es porque temo a arruinar su amistad con el esposo de Aileen, Mehmet, y perder la oportunidad de estar cerca de ella, aunque fuera como amigo. Kerem se siente atrapado en una encrucijada. No sabe qué copyright hacer. Por un lado, quiere ayudar a Ande a descubrir su verdadera identidad y a conocer a su padre Violu superíndice 3 Hiko, ofrecerle la posibilidad de construir una relación superíndice 3n, aunque sea tardua. Pero por otro lado, no quiere lastimar a Aileen, ni a Mehmet, a quienes aprecia mucho. La responsabilidad de manejar un secreto tan delicado pesa sobre sus hombros. La tensión superíndice 3n aumenta a medida que Kerem se acerca a la verdad. Descubre a Trabu copyright S de viejas cartas y fotografías, que Aileen tenía sus propias razones para ocultar la verdad. Resulta que ella también copyright N estaba enamorada de Denise en su juventud, un amor correspondido pero prohibido. Sin embargo, se sintió superíndice 3 obligada a casarse con Mehmet por presiones familiares, por el peso de las convenciones sociales de la con diéresis copyright poca. El matrimonio se convirtió superíndice 3 en una prisión superíndice 3n dorada, donde la felicidad era un espejismo. La historia se vuelve cada vez más intrincada, llena de secretos, mentiras, amores prohibidos y decisiones irrevocables. Ande y Kerem se ven envueltos en un torbellino de emociones, tratando de desentrañar más menos la verdad sin lastimar a nadie en el camino. La búsqueda de la verdad se convierte en una carrera contra el tiempo, donde cada paso en falso podrá tener consecuencias irreparables. Un día, Kerem decide confrontar a Denise, el verdadero padre de Ande. La conversación superíndice 3n es tensa y emotiva.
Denise confiesa su amor por Aileen y su arrepentimiento por no haber revelado la verdad antes. Le explica a Kerem que su mayor temor era lastimar a Ande y a Aileen. Mientras tanto, Ande, impulsada por la necesidad de saber la verdad, comienza a investigar el pasado de su madre. Encuentra un viejo diario donde Aileen relata su historia de amor con Denise y las razones que la llevaron a casarse con Mehmet. La lectura del diario destroza a Ande, pero al mismo tiempo le permite comprender la complejidad de la situación superíndice 3N. La decisión superíndice 3N final recae sobre Ande. Ella es quien debe decidir si quiere confrontar a su madre y a su verdadero padre, o si prefiere seguir viviendo en la mentira, en una burbuja de engaño que la protege del dolor. Es una decisión superíndice 3N difícil, que la obliga a elegir entre la verdad y la protección superíndice 3N, entre la felicidad y la lealtad. Sabe que debe tomar una postura para poder encontrar la paz y la felicidad que tanto anhela, para poder construir un futuro basado en la honestidad y la transparencia. Finalmente Ande decide hablar con su madre. La confrontación superíndice 3N es inevitable. Aileen, al verse descubierta, confiesa toda la verdad. La conversación superíndice 3N es dolorosa, llena de lágrimas y reproches, pero también copyright N de comprensión superíndice 3N y perdu superíndice 3N. Ande logra entender las razones que llevaron a su madre a ocultar la verdad, pero también copyright N le exige honestidad y transparencia en el futuro. Después copyright S de hablar con su madre, Ande decide conocer a Denise, su verdadero padre. El encuentro es emotivo y revelador. Ambos se reconocen al instante como si el lazo sanguíneo fuera más fuerte que aún más menos os de silencio y separación superíndice 3N. Comienzan a construir una relación superíndice 3N, a recuperar el tiempo perdido, a descubrir los lazos que los unen. La historia de Ande, Kerem, Aileen, Mehmet y Denise es una historia de secretos, mentiras, amores prohibidos y segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña más menos a que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que la honestidad es fundamental para construir relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas. Y AQ, mis amores, es donde los dejo con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o Q copyright drama, verdad. Menudo secreto explosivo. Espero que esta ampliación superíndice 3N les haya gustado aún más y que hayan disfrutado cada detalle de esta historia llena de giros inesperados. En resumen, hoy hemos descubierto un secreto impactante que Ande le revela a Kerem: su verdadero padre no es quien ella creía. Este secreto, guardado durante aún más menos por su madre, desata una serie de conflictos y dilemas que ponen a prueba la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. La decisión superíndice 3N de revelar o no este secreto a la madre de Ande aún más menos a de AUNMU, ese tensión superíndice 3N a la historia, y la investigación superíndice 3N de Kerem destapa aún más secretos del pasado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles este chismecito. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright harían ustedes en el lugar de Ande? ¿Debería revelar el secreto a su madre o seguir guardándolo? ¿Creen que Kerem hizo bien en investigar por su cuenta? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me muero por leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.